ejemplo, entró a trabajar con el señor Grappa. Ajá. Todo fue porque él, pues, era el chofer del señor Grappa. El señor Grappa le dice, hijo, ¿qué te piensas quedar toda la vida de chofer? Y le dice, es que llénate la cajuela de ese calcetín que no se ha vendido y a ver si lo puedes vender. Y si lo puedes vender, yo te diré, era la cajuela llena de un carro de puro calcetín azul marino, que eran no sé cuántas docenas. Sí. Entonces mi papá se la pasó toda la mañana buscando quién se lo comprara. Nadie le iba a comprar calcetín azul marino y sin encuatar, sin hacer pares, sin parear. Entonces, ya se iba a regresar y iba a la casa. Mi mamá tenía una tiendita, era una mercería. Y le dice mi papá a mi mamá, ¿sabes qué, Esther? Te voy a dejar aquí el calcetín, nos vamos a salir a venderlo y a ver cómo le hacemos. Llega mi papá con el señor Grappa y le dice, señor, ya vendí el calcetín. ¿Y a quién se lo vendiste? Pues a una señora. El señor no sabía cómo se llamaba mi mamá. Entonces, ellos todos los domingos se jalaban un carrito de la Merced a Jamaica. Mi mamá hacía los pares, checaba el que estaba checando los preferida, pares. La segunda, la primera, todos eso. Checaba. Y así se iban a vender ese caso. Cada semana, el lunes, mi papá le entregaba al señor Grappa. Señor, me entregó la señora Esther Mila, esto y esto. Y terminaron de pagar la cuenta. Mi padre tenía como 18 años, 20 años. 22 años, bueno. Perdón. Siempre pregúntale a las mujeres que ya saben todo. No, es que por fechas, bueno. Entonces, después de esa ocasión, ya el señor Grappa le tuvo más confianza a mi papá. Mi papá empezó a trabajar ya con él como vendedor de él. Y ya siendo vendedor de él, nosotros teníamos un negocio en Circunvalación, dos negocios ya en después, Circunvalación, ya muchos años después, oye. en Circunvalación y en la calle Carretones. En ese entonces yo tenía 4 años. 4 años yo tenía. Bueno, tienes ahorita 20, o sea, qué problema. Bueno, tenía yo 4 años. Entonces, mi papá, Pásame, ya si después quieres, de Mónica, mucho tiempo, después de mucho tiempo, mi papá vivíamos en una calle que está por la Merced, vivíamos en la Merced, después nos fuimos a vivir por un lado de Churubusco, pero siempre unidos a la comunidad, pero no a la comunidad así de México, porque nadie nos aceptaba. Mi papá empezó a irse a Pachuca, empezó a ver a los que estaban en la villa en Vallejo, y tratando de involucrarse en la comunidad. Pasando el tiempo, y ya de que mis hermanos nos empezamos a casar. Y mi hermano Rubén y yo íbamos al Shul de Monterrey con nuestros hijos. ¿Y ahí no tenían problema? No, porque el rabino no nos aceptaba. El rabino no nos aceptaba. Pero íbamos al Shul, íbamos a rezar. Todos los viernes íbamos mi hermano y yo con todo el montón de muchachitos a rezar. ¿Y la gente no los veía con recelo? No. ¿Eran bien recibidos? Sí, nos aceptaban. Pero el rabino no los reconocía. No, el rabino no. Y en las fiestas menos. Entonces nos íbamos a Pachuca, que era donde nos aceptaban, ¿no? Pero mi papá era muy astuto. Lo que era en Yom Kippur se llevaba la mitad de la familia y en Rosh Hashanah se llevaba a la otra mitad de la familia, porque el negocio tenía que seguir funcionando. Nosotros éramos 9 de familia. Sírvale ya a la señorita, por favor. A ver, pregúntale a ver qué se toma. Y dejar que siguiéramos así, ¿no? Y así hicimos. Al paso del tiempo, yo ya casada y esperando a mi primera hija, el señor Grappa le ofrece a mi papá el edificio donde mi mamá vive, que es Polanco 344. Temístocles 344. El señor Grappa le dice a mi papá, Joel, nadie mejor que tú para que se quede con mi casa. Entonces dice, pero don Samuel, yo no tengo dinero para pagar eso. No te preocupes, tú me lo pagas como tú puedas, al fin que yo sé que tú vas a hacer. Nos vamos a Polanco y entonces empieza otra vez a moverle. Ya nuestros hijos, los que iban a la escuela, ya estaban en la llave.
entraron en Pero la en este punto de la historia, ¿dónde está la conversión? ahí va, Todavía no ha ido. no. ¿En qué año estás hablando? En la conversión, entonces cuando ya el rabino Barfeld empieza a conocernos, y Efraín Yablonovich tiene mucho que ver aquí, porque Efraín fue el que más ayudó junto con el rabino, el que estaba en Eugenio, el rabino que acaba de Heschberg, rabino Heschberg, Efraín y el rabino Barfeld fueron como empezaron a aceptar a la familia. Nosotros, según nosotros, ya nos habían convertido en Venta Prieta, porque mi papá también hizo una mikve en Venta Prieta. Y ahí en la mikve de Venta Prieta, el que nos hizo según la conversión fue el rabino Leder, el que estaba en Virreyes. Entonces, estando en Virreyes, íbamos al Shula Virreyes, íbamos al Shula a Venta Prieta, siempre siguiendo, y mi papá que no nos soltaba. Bueno, pero qué persistencia Jalaba. y qué tenacidad. Sí. Nos jalaba mi papá, pero como fuera. Total, ya cuando el rabino Heschberg logra que nos acepten y vamos a la mikve, allá la de Sócrates, fuimos a la mikve de Sócrates, ya firmamos y cada uno empezó a hacer, junto con la familia, junto con los hijos, los que ya habían nacido, para que nos aceptaran.